La barra de acero AISI 1018, estirada en frío que se muestra en la figura, se somete a una carga de tensión fluctuante entre 800 y 3000 libras fuerza. Calcule los factores de seguridad N subíndice Y y N subíndice F mediante, inciso A, el criterio de falla por fatiga de Gerber, como parte del diagrama de fatiga del diseñador. Inciso B, el criterio de falla por fatiga de ASME elíptico, como parte del diagrama de fatiga del diseñador. Como pueden apreciar, nosotros ahora tenemos una pieza que está axialmente cargada. Eso quiere decir que solamente vamos a tener un tipo de esfuerzo, y sí, efectivamente, el esfuerzo que nosotros vamos a tener es un esfuerzo axial. Podemos apreciar que nos están dando las dimensiones de la placa. Entonces, estamos listos para iniciar. Para tener una guía a lo largo de este proyecto, ya que muchos de mis estudiantes me han dicho que son muchos pasos los que se tienen que seguir para obtener factores de seguridad por fatiga, nos tomamos a la libertad de crear una guía. Bueno, de hecho no la creamos nosotros, salió del libro Norton, Diseño de Máquinas, de Elementos de Máquina, y aquí nos vamos a basar en esa guía. De modo que vamos a ir siguiendo parte por parte cada uno de los aspectos que ésta aborda para que vayamos nosotros a obtener lo que nos están solicitando, que en este caso son algunos factores de seguridad. Para dar inicio con esta guía, bien, pues vamos a irnos al primer punto. Este primer punto es determinar el número de ciclos que la pieza resistirá. Como pueden apreciar, nosotros tenemos un acero, que es un acero AISI, y nos están dando los datos de dicho acero. Es un acero de bajo carbono, como podemos apreciar. ¿Y qué pasa con esto? Es muy importante mencionar que prácticamente este tipo de aceros sabemos que va a tener una articulación de rodilla. Es decir, claro que va a tener un periodo de vida infinita el material y llega un momento en el que la resistencia del material ya no disminuye con el número de ciclos, sino que se mantiene constante. Por lo tanto, si nosotros, siguiendo este primer punto que nosotros visualizábamos en la presentación, ¿cuál es el número de ciclos de la pieza? Pues es un número de ciclos infinito. Ahora bien, la amplitud de las cargas a nosotros nos la están brindando. Nos están comentando a nosotros que las cargas van a ir variando desde 800 hasta 3000 libras. Por otro lado, y continuando con esta guía, es necesario que nosotros obtengamos ahora los factores de concentración de esfuerzos, tanto para esfuerzos normales como para esfuerzos cortantes. KTS, recuerden que tiene que ver con los esfuerzos cortantes. Entonces, vamos a encontrar esa concentración de esfuerzos porque, claro que nosotros aquí vamos a tener, gracias al barreno que tenemos en la parte central de esta pieza. Así que bien, ¿qué necesitamos nosotros para poder determinar la concentración de esfuerzos de este barreno? Vámonos a las tablas en las cuales se despliega el esfuerzo, o más bien una pieza sometida a un esfuerzo normal, como el que se muestra a continuación. Aquí en la tabla A15, nosotros podemos apreciar que en la figura A15-1, nosotros tenemos el elemento que queremos representar. Es decir, tenemos una placa plana con un barreno que está en el centro. En esta ocasión el barreno en el centro no necesariamente tendría que estar. Si estuviera un poco más arriba o un poco más abajo, este caso es aplicable para poder determinar la concentración de esfuerzos. Así que, por favor, ingenieros, no importa si el barreno no está en el centro, esta gráfica también es aplicable. Para nosotros poder utilizar esta gráfica, es necesario que obtengamos la relación de D minúscula entre W, es decir, la relación que hay entre este barreno o el diámetro de este barreno con el ancho. Y listo, con esa relación es suficiente para poder determinar el factor de concentración de esfuerzos teórico que nosotros identificamos como KT. Sin embargo, otra cosa también muy importante, ingenieros. Como pueden apreciar, nosotros aquí tenemos la ecuación para poder determinar el esfuerzo nominal.
Recuerden que a este esfuerzo nominal, posteriormente le vamos a multiplicar por el factor de concentración de esfuerzos. ¿Y por qué les digo que hay que considerar esta ecuación? Nosotros sabemos que sí, efectivamente, este elemento nos está provocando un esfuerzo normal y sabemos que este esfuerzo normal se representa como carga entre área. Sin embargo, aquí lo interesante, y siempre los invito a verificar las leyendas que tengan este tipo de gráficas, es que el área, sabemos que es el área de la sección transversal, pero resulta de que aquí, observen ustedes cómo esta área nosotros la estamos obteniendo a través de esta ecuación. Prácticamente, lo que estamos obteniendo es el área de la sección transversal, quitando esta área proyectada que tiene el barreno. ¿Y por qué le llamo área proyectada? Porque ahorita vamos a ver cómo, si nosotros tenemos la sección transversal de frente a nosotros, ingenieros, este barreno o esta área que nos está quitando el barreno, nosotros veríamos o la trataríamos como si fuera un pequeño rectángulo. Y ahorita vamos a ver exactamente de qué se trata y por qué les estoy mencionando que hay un área proyectada. Así que bien, recuerden, vamos a utilizar esta ecuación. Vamos a regresar para determinar los factores que nos están solicitando para determinar la concentración de esfuerzos. El primer factor me dicen que es D entre W. Entonces, vamos a decir, de hecho lo vamos a poner en la parte inferior, D, ¿qué valor tiene? Pues de acuerdo a la gráfica que nosotros veíamos, es el diámetro del barreno. El barreno podemos apreciar que tiene un valor de 1/4, es decir, vamos a tener que es de 0.25 pulgadas. Listo. Ahora, W. De acuerdo a lo que nos estaba indicando la tabla, W sabemos que es el espesor de esa placa y sabemos que es de 1 pulgada. Entonces, ahora sí, ingenieros, con estos dos valores, nosotros vamos a poder obtener la relación D entre W. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 0.25 pulgadas y esto nosotros lo vamos a dividir entre 1 pulgada. Esto quiere decir que vamos a tener un factor de 0.25. Ahora bien, una vez que nosotros ya tenemos ese factor, va a ser necesario que regresemos a la tabla nuevamente y busquemos qué factor de concentración de esfuerzos le corresponde lo que nosotros acabamos de obtener. Y por cierto, observen cómo es de 0.25 y en esta tabla no tenemos un factor de 0.25 como tal. Más bien, va a ser necesario que nos posicionemos más o menos aquí a la mitad de este cuadro, porque vean aquí es 0.2, 0.3, entonces 0.25 más o menos estaría aquí, siguiendo esta línea. Si nosotros seguimos, o sea, si cruzamos los datos hacia la izquierda, nos damos cuenta que más o menos se encuentra a esta altura de aquí. Es más, vamos a hacer lo siguiente para que vaya quedando mucho más claro cómo es que vamos a encontrar ese concentrador de esfuerzos. Vamos a rayar esta gráfica para que todo esto vaya quedando todavía más claro. ¿Y qué podemos apreciar? Observen ustedes. Resulta de que nosotros tenemos un factor de 0.25, es decir, más o menos aquí a la mitad de este cuadro. La mitad de este cuadro más o menos sabemos que se va a cruzar con esta línea en este punto que tenemos aquí. Ahora lo que tenemos que hacer pues es cruzar con la línea vertical, porque sabemos que esa línea vertical es la que me va a dar como resultado nuestro concentrador de esfuerzos KT. Aquí se va a ubicar en este punto, ingenieros. Entonces, vean, es 2.4, más o menos aquí nosotros sabemos que vamos a tener un valor de 2.5 y luego 2.6. Este 2.5 va a la mitad. Entonces, yo voy a asumir que mi concentrador de esfuerzos que nosotros estamos obteniendo va a aproximarse a un valor de 2.42. Vamos a ponerlo así. 2.42. Vean cómo está ligeramente del 2 arriba del 2.4. Entonces,
Pues vamos a trabajar con este factor que acabamos de obtener nosotros y vamos a regresar a nuestra hoja de cálculo. Aquí nosotros entonces vamos a decir que con este factor el KT que estamos obteniendo es aproximadamente de 2.42. Observen algo, ingenieros. Como pueden apreciar, el concentrador de esfuerzos es muy alto. Es decir, que va todavía cuando lo multipliquemos por el esfuerzo nominal, vamos a obtener más del doble de esfuerzo gracias a ese pequeño barreno que se encuentra en la placa. Pero bien, no vamos a hablar todavía de eso hasta que llegue el momento. Ahora, nosotros necesitamos encontrar, de acuerdo a lo que nos decía nuestra guía, determinar el factor de concentración de esfuerzos acortante. Sin embargo, como no tenemos ninguna carga cortante en este elemento, no va a ser necesario que nosotros lo determinemos. Sin embargo, vamos a continuar con nuestra guía para ver ahora qué otro dato vamos a necesitar. Regresando con nuestra guía, ingenieros, necesitamos elegir un material tentativo y obtener sus propiedades. Pues bien, el material ha sido elegido por el problema. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora nosotros es obtener sus propiedades. Para ello, vamos a regresar nuevamente a nuestro libro y vamos a buscar las propiedades del material, que sabemos que por cierto es un acero AISI 1018. Entonces vamos nuevamente a buscar las tablas para este tipo de aceros. Para buscar las propiedades del material que nos están dando, nosotros podemos apreciar que nos encontramos en la tabla A20. Por cierto, podemos apreciar que nosotros tenemos aquí el AISI 1018, sin embargo, nosotros tenemos dos posibilidades o dos propiedades distintas de este material. Uno es HR y el otro es CD. Si tuviéramos dudas qué significa cada uno de ellos, podemos apreciar que en la tabla superior, y esto es de casi todos los libros de diseño que muestren propiedades de los materiales. Así que pues, si están utilizando el Norton, también van a venir más o menos la descripción de cada uno de los parámetros que utilizan. En este caso, estamos utilizando el Budinas de Shigley y bien, nos dice que el laminado en caliente está representado como HR y estirado en frío pues está representado como CD. A nosotros nos están diciendo que es un acero AISI 1018 estirado en frío. Entonces, vamos a ver. Aquí está el 1018, ocupamos el que tiene los parámetros CD y podemos apreciar que su resistencia a la tensión es de 440, mientras que la resistencia a la fluencia, ¿de cuánto es, Inges? De 370. Son los únicos dos datos que nosotros vamos a requerir para implementarlo en este problema. Así que bien, vamos a anotar las propiedades que acabamos de obtener en el problema. ¿Qué tenemos? Pues vamos a ponerlo también en la parte de aquí, abajo, y vamos a tener que el esfuerzo último del material, ¿a qué es igual? Pues era igual a 440 KSI. Después vamos a tener el módulo de excedencia. Claro que también lo vamos a necesitar para ver si el elemento va a fallar primero por cargas estáticas. Si el elemento falla por carga estática, ya no hay más que hacer, más que parar hasta ahí el proceso y reconsiderar algunos aspectos. Si sí tiene un factor de seguridad mayor a 1, bueno, podemos seguir con nuestro análisis de fatiga. Así que bien, el módulo de resistencia a la fluencia es de 370 KSI. Pues vamos a ponerlo como 370 KSI. Y listo. Hasta aquí nosotros ya contamos con las propiedades del material, como nos lo está solicitando nuestra guía. Así que bien, vámonos al siguiente aspecto que nos está mencionando la guía y nos dice que ahora necesitamos calcular los factores que afectan los factores de concentración de esfuerzos que afectan la resistencia a la fatiga. Y obviamente que para ello, como tenemos concentradores de esfuerzos, pues va a ser necesario que nosotros multipliquemos, o más bien obtengamos,
el factor de sensibilidad de la muesca. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a aprovechar esta misma presentación para obtener dichos factores. Aquí nosotros podemos apreciar cómo KF la podemos calcular si nosotros conocemos el factor de concentración de esfuerzos teórico y la Q, recuerden que es la sensibilidad de la muesca. Como quien dice, ya tengo el KT, lo único que me hace falta es encontrar la sensibilidad de la muesca y la podemos determinar de manera muy simple a través de la siguiente ecuación. Como pueden ver, nosotros tenemos que Q es la sensibilidad de la muesca, raíz de A es, en este caso, la constante de Newberg y vamos a tener raíz de R. ¿Y qué es R? Pues es el radio de la muesca. Entonces, vamos a aplicar esta ecuación para sacar la sensibilidad de la muesca en nuestro problema. ¿Y qué tendríamos entonces? Pues nosotros vamos a tener que Q, que es la sensibilidad de la muesca, es igual a ¿qué? Pues va a ser igual a, vamos a poner aquí un cociente, y esto va a ser igual a 1 entre 1 más la raíz de A, que es la constante de Newberg, y esto nosotros lo vamos a dividir entre la raíz de R, que es el radio de la muesca. Vamos a determinar la constante de Newberg porque hay que recordar que para nosotros poderla determinar necesitamos la propiedad del material. Observen ustedes cómo aquí aparece una constante de Newberg para los aceros en función de su resistencia última. También tenemos para algunos otros materiales. Sin embargo, ingenieros, pues vamos nosotros a considerarla para un material que tiene un esfuerzo último de 440 KSI. No es cierto, no son 440. Como nosotros nos estamos basando en las propiedades del acero AISI 1018, podemos apreciar que, por cierto, 440 es una unidad en megapascales y en KSI vamos a tener 64 y 54. Entonces, vamos a regresar nosotros a nuestro dibujo y vamos a hacer esa pequeña corrección. ¿Por qué? Porque las unidades que nosotros habíamos puesto aquí como KSI, pues en realidad no lo son. Estas unidades están en megapascales. Entonces, pues vamos a hacer esa corrección. Esto va a quedar como 440 megapascales y aquí vamos a tener que también son megapascales. Eso quiere decir, ingenieros, que nosotros vamos a tener una resistencia, si lo que estamos buscando es en KSI, de 64, vamos a ponerlo así como 64 KSI y 54 KSI. Y listo, ahora sí, ya tenemos la resistencia del material en las unidades con las que vamos a trabajar, que son unidades en sistema inglés. ¿Y qué podemos apreciar? Que ahora sí, para poder determinar la constante de Newberg, necesitamos la resistencia última, pero claro, en KSI. Y bien, ¿cómo la vamos a obtener? Vean cómo tenemos el valor de 64 KSI. Regresamos a nuestra parte teórica y listo. Podemos utilizar aquí la constante de Newberg o la podemos obtener a través de esta tabla. Como nosotros tenemos un valor de la resistencia última de 64, pues nosotros podríamos utilizar un valor medio entre 60 y 70. Sin embargo, para que nos quede más preciso el resultado, vamos a utilizar una interpolación para poder obtener un valor más certero de la resistencia última del material. A continuación, lo que vamos a hacer es obtener la constante de Newberg y también sacar la raíz del radio de la muesca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para encontrar estos valores? Vamos nosotros a la presentación nuevamente con el objetivo de determinar la constante de Newberg que se nos está presentando. Aquí nosotros podemos apreciar que el material que nosotros habíamos determinado sus propiedades tiene un esfuerzo último de 64 KSI. Entonces, pues nosotros vamos a interpolar para encontrar este valor. Vamos a considerar un valor a 64 KSI de 0.102, esto utilizando un método de interpolación.
Entonces, eso quiere decir que vamos a regresar a nuestro dibujo o a nuestros cálculos para poder escribir. ¿Qué tendríamos entonces? Muy bien, pues nosotros vamos a tener que en la parte superior tenemos un 1, después vamos a tener otro 1 más la raíz de A. La raíz de A, ingenieros, recuerden, es la constante de Newberg y dijimos que era 0.102. Y todo esto nosotros lo vamos a dividir entre la raíz del radio de la muesca. Nosotros sabemos que el radio de la muesca es de 1/8. Entonces nosotros vamos a poner aquí entre la raíz de 1/8. Observen ustedes cómo nuestra muesca tiene 1/4 de pulgada de diámetro, por eso es que estamos utilizando 1/8 de pulgada. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la sensibilidad de la muesca para posteriormente poder determinar la concentración de esfuerzos por fatiga que tenga este material. Si nosotros hacemos esta operación, vamos a tener que es 0.102 en la parte superior y en la parte inferior vamos a tener nosotros que es entre la raíz de 1/8. Hasta aquí nosotros, bueno, pues ya después le vamos a sumar un 1 y le vamos a sacar el inverso. Nosotros vamos a sacar una sensibilidad de la muesca de 0.776. Esta es nuestra sensibilidad de la muesca, ingenieros. Entonces, ya estamos listos para nosotros poder obtener ahora nuestro concentrador de esfuerzos a fatiga. ¿Y cuál era este? Pues recuerden que nosotros vamos a utilizar esta ecuación, donde Kf es el concentrador de esfuerzos a fatiga que nosotros estamos buscando. Vamos a regresar a nuestros cálculos para encontrar ese valor. ¿Y qué es lo que tendríamos entonces? Pues recuerden que nosotros llamamos Kf a ese concentrador de esfuerzos a fatiga y sabemos que Kf es igual a 1, vamos a ponerlo aquí, más la sensibilidad de la muesca, que sabemos que es de 0.776, lo vamos a multiplicar por el Kt, que es de 2.42, y a eso nosotros le vamos a restar un 1. Y listo. Vamos a hacer esa operación y vamos a tener entonces que sería 1 menos 0.776, que va a multiplicar a 2.42 menos 1. Ingenieros, vamos a tener un concentrador de esfuerzos de y el valor de este Kf es de 2.101. Este es el concentrador de esfuerzos a fatiga que nosotros vamos a utilizar cuando apliquemos las teorías de diseño. Hasta aquí nosotros ya hemos determinado los concentradores de esfuerzos teóricos y los concentradores de esfuerzos a fatiga. Vamos a regresar a nuestra tabla que nos va indicando los pasos o nos va marcando, nos va dando la pauta para ir dándole solución a este problema. Ahora nos dice que nosotros calculemos los esfuerzos variables del elemento. Bueno, pues primero vamos a calcular, para satisfacer este punto, vamos a calcular nosotros primero la resistencia media y la resistencia alternante de este elemento. Sin embargo, ingenieros, antes de calcular la resistencia media, pues necesitamos encontrar el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Vamos a ver. Resulta, ingenieros, que nosotros tenemos hasta ahorita un esfuerzo axial solamente y tenemos dos cargas las cuales están variando en el tiempo. Vamos a comenzar obteniendo nosotros el esfuerzo axial, ingenieros, para la carga que es más pequeña. A este esfuerzo axial yo le voy a llamar, Inges, esfuerzo mínimo. Le voy a llamar esfuerzo min y vamos a calcularlo. Por cierto, hay que recordar que para calcularlo, ingenieros, nosotros nos vamos a apoyar de las tablas que veíamos anteriormente, donde cuando obteníamos el área, teníamos que sacar esta área proyectada. Vamos a ver a qué se refería la tabla que nosotros veíamos anteriormente en cuanto al esfuerzo y al área que deberíamos de considerar. Más o menos, vamos a hacer lo siguiente.
Nosotros sabemos que aquí está actuando un esfuerzo axial, en el cual nosotros vamos a tener que es un esfuerzo entre el área. ¿El esfuerzo a qué sería igual? O la carga, perdón, ¿a qué sería igual? Pues vamos a empezar con la carga de 800 libras. Y esto lo vamos a dividir entre el área. Pero recuerden, ingenieros, nosotros estamos hablando del área de la sección transversal. Es decir, yo voy a hacer un corte en la zona donde a mí me interesa conocer tanto la carga como el área, que sería esta zona de aquí. Y entonces, esta zona, ¿qué área me va a dar? Pues presten mucha atención porque vamos a poner el área de la sección transversal y vamos a dibujarla para que todo esto quede más claro. Si yo hiciera un corte así como se muestra, esta línea roja, ahora yo la voy a poner horizontal y más o menos va a venir algo así. Después vamos a poner el espesor y listo. Aquí ustedes pueden apreciar cómo algo así va a quedar nuestra sección. Sin embargo, ingenieros, nuestra sección tiene un agujero en la parte central. Bueno, pues vamos a agregarlo porque ese barreno nos está restando área. Eso es muy importante de mencionar. Entonces, hasta aquí como pueden apreciar, Inges, pues nosotros ya contamos con la sección. Vamos a ver por qué en la tabla a nosotros nos decían qué área teníamos que considerar. Porque recuerden, Inges, que no era el área de la sección transversal completa. Veamos. Aquí a nosotros nos están diciendo que el área es W menos D, es decir, el ancho de la pieza menos el diámetro de la muesca por T. ¿Y qué es T, ingenieros? T es el espesor. Eso quiere decir, vean cómo todo tiene sentido, eso quiere decir, ingenieros, que el área que nosotros estamos localizando o que debemos de localizar es esta que yo tengo aquí como área sombreada. Observen ustedes, chicos. ¿Por qué? Vamos a ver y vamos a asignarle valores para ver si efectivamente coincide con lo que nos está diciendo nuestra tabla de concentrador de esfuerzos. Esta dimensión que yo tengo aquí es el ancho de la pieza, que es de 1 pulgada. Entonces aquí nosotros lo vamos a poner. Después, pues nosotros sabemos, Inges, que aquí nosotros tenemos un espesor. O bueno, tenemos un diámetro para ser precisos. Ese diámetro es de 1/4 de pulgada. Entonces lo voy a poner como 0.25 pulgadas. Y tenemos un espesor. Aquí a nosotros nos están dando ese espesor que es de 3/8. Entonces vamos a ponerlo, lo vamos a ilustrar aquí en la figura, con el objetivo de que quede muy claro cómo es que estamos obteniendo el área. Y ese espesor sabemos que es de 3/8, es decir, de 0.375 pulgadas. Como nosotros necesitamos encontrar el área de la sección transversal, ¿qué es lo que vamos a hacer, Inges? Pues vamos a, como quien dice, vamos a multiplicar la base por la altura de este triángulo que es muy grande y después le vamos a quitar esta área que es la que ocupa el barreno. Pero presten atención porque seguramente alguien va a decir, profesor, según la ecuación que aparece en la tabla para la concentración de esfuerzos, aquí no están considerando esta sección del barreno como una sección circular o como una sección cilíndrica. Lo que están haciendo es que la están colocando como si fuera una sección cuadrada. Pues, ¿qué creen, chicos? Que sí, efectivamente. Hagan de cuenta que lo que está haciendo esa tabla es considerar como si en lugar de nosotros tener un hueco que es circular, es como si nosotros tuviéramos un hueco cuadrado. Algo más o menos así. Y seguramente dirán, profesor, pero eso no está bien, porque no es un hueco cuadrado, es un hueco circular y esta curvatura, o sea, el área que me genera esta curvatura, no la estamos localizando. ¿Están de acuerdo, ingenieros, que nosotros estamos considerando este borde para nuestra área y no este borde que sería el borde redondeado? ¿A qué se debe eso? Bueno, pues justamente a esta área que nosotros estamos proyectando como una área plana, se le llama área proyectada. ¿Y por qué? Porque es el área que está proyectando este barreno. Esta parte cilíndrica, si nosotros hacemos el corte, a simple vista, pues nosotros no podríamos ver que esto es un cilindro o medio cilindro.
¿Qué veríamos? Pues lo veríamos como un cuadrado. Claro que podríamos considerar esta área como si fuera un cilindro, ingenieros, y restarla, pero en la mecánica de materiales se dan cuenta de que considerar en estos casos el área proyectada, pues prácticamente es una suposición y la cual no nos hace perder tanta precisión en nuestros cálculos. Por eso, Inges, es que nosotros, en lugar de considerar como un cilindro esta área, lo vamos a considerar como un rectángulo más. Es muy importante que observen eso y de aquí en adelante se van a dar cuenta que este método es muy utilizado en la mecánica de materiales. Obviamente, por ende, en el diseño de elementos mecánicos. Por eso es que vamos a utilizar el área proyectada. Y según la tabla, ¿qué nos dice que es el área proyectada? Pues es el ancho menos el diámetro, es decir, es este ancho menos este diámetro por la altura. Con eso es como si nosotros estuviéramos a esta área que está grande, le pudiéramos quitar esta área que es pequeña. ¿Qué es lo que tendríamos entonces? Pues vamos a tener que es 1, que es el ancho, menos el diámetro, que es de 0.25. Y todavía aquí lo vamos a multiplicar por el espesor, que es de 0.375. Y listo, ingenieros. Observen cómo hasta aquí nosotros ya hemos calculado, o bueno, ya podemos calcular el esfuerzo. Por si fuera poco, esto no lo habíamos visto en la mecánica de materiales, hasta ahora lo estamos viendo en el diseño. Vean, por si fuera poco, nosotros aquí ya sabemos que está actuando un concentrador de esfuerzos. Por lo tanto, aquí vamos a multiplicarlo por la concentración de esfuerzos que se está acumulando, chicos. ¿Y cuál es esa concentración de esfuerzos? Pues podemos apreciar que ya lo habíamos calculado previamente. Es de 2.42. Entonces, pues vamos a ver. Aquí lo vamos a multiplicar por 2.42, que es el concentrador de esfuerzos, ingenieros. Recuerden, este esfuerzo sin el 2.42 se llama esfuerzo nominal, pero agregando este esfuerzo, perdón, este concentrador, pues estamos obteniendo el esfuerzo que le podríamos llamar el esfuerzo teórico. Por cierto, ingenieros, observen, sin agregar este concentrador de esfuerzos que nosotros obtuvimos, tenemos un esfuerzo de 2844 KSI, digo PSI. Sin embargo, al multiplicarlo por 2.42, este esfuerzo está pasando a ser de 6.883.55. Estos son PSI, ingenieros. Casi o más del doble de lo que se había obtenido inicialmente. Así que bien, de hecho es casi el triple, chicos, nada más por este pequeño barreno que nosotros pusimos en este elemento. Ahora, hasta aquí nosotros ya obtuvimos, ingenieros, pues prácticamente nuestra carga o nuestro esfuerzo mínimo. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el esfuerzo máximo, Inges. ¿Y cómo nos quedaría este esfuerzo máximo? Pues es exactamente el mismo procedimiento, solamente que ahora pues vamos a cambiar la carga. El resto se mantiene exactamente igual. ¿Y cómo nos quedaría? Pues vamos a tener que son ahora la carga máxima, que es de 3.000 libras, y esto nosotros lo vamos a dividir entre ¿qué? Lo vamos a dividir entre 1 menos 0.25. Observen, Inges, como el área prácticamente no está cambiando. Lo único que va a cambiar es la carga máxima a la cual está variando. Por cierto, vean cómo en la parte de abajo las unidades son consistentes, es decir, solamente estamos trabajando con pulgadas. Entonces, presten atención, chicos, porque si nosotros calculamos este esfuerzo, que es el esfuerzo nominal, vamos a tener un valor de 10.666 como esfuerzo nominal. Sin embargo, Inges, pues necesitamos multiplicarlo por 2.42 para nosotros poder obtener el esfuerzo teórico. Y este valor sería de 25.000
813.33. Y esto también me va a quedar en PSI. Listo, ingenieros. Nosotros ya tenemos el esfuerzo máximo y tenemos el esfuerzo mínimo. Ahora sí, podemos proceder a obtener los esfuerzos, el esfuerzo medio y el esfuerzo variable. ¿Y qué es lo que tendríamos entonces? Pues muy bien, vamos a regresar a nuestra presentación donde veíamos los aspectos teóricos y vamos a identificar el tipo de esfuerzo que vamos a analizar nosotros. Por ejemplo, nosotros sabemos que estamos tratando con un esfuerzo variable. ¿Qué características tiene este esfuerzo variable? Que va cambiando desde un valor positivo y fíjense cómo es justamente nuestro caso. Cambia, en nuestro caso sería aquí llega a las 3.000 libras, o bueno, al esfuerzo obtenido con las 3.000 libras, baja hasta el esfuerzo obtenido con las 800 libras. 3.800, 3.800 y así se va. Estamos hablando de un esfuerzo variable y va a ser necesario, ingenieros, para poder nosotros encontrar o localizar la teoría de diseño o sustituirla, vamos a necesitar encontrar el esfuerzo medio y el esfuerzo variable. ¿Y cómo quedarían estos esfuerzos? Pues hay que recordar, ingenieros, que el esfuerzo medio, vamos a llamarle así, el esfuerzo medio, ¿a qué era igual? Era igual al esfuerzo máximo más el esfuerzo mínimo y esto nosotros lo dividíamos entre 2. Así es, estábamos hablando de un esfuerzo promedio. Pues vamos a sustituirlo, ingenieros. ¿Qué vamos a tener? El esfuerzo máximo es de 25.813 y esto es KSI. Vamos a trabajar en KSI, ingenieros. Aquí están en PSI. Nosotros vamos a trabajar en KSI. Sí se pierden algunos decimales, pero esperemos que no sea un cambio tan significativo en nuestros cálculos. Después vamos a tener que es ese valor de 25.813 y a eso nosotros le vamos a sumar el esfuerzo mínimo, que es de 6.883 y aquí también nosotros lo vamos a poner como KSI. Y todo eso lo vamos a dividir entre 2. Nosotros vamos a tener como resultado un esfuerzo medio de 16.38 y esto nos queda, ingenieros, como KSI. Vamos por el esfuerzo variable o el esfuerzo alternante. Este esfuerzo nosotros lo representamos como sigma A y es muy similar. Vamos a tener que es sigma max más sigma min, que es el esfuerzo máximo, el esfuerzo mínimo, y todo esto nosotros lo vamos a dividir entre 2. Por cierto, una disculpa, aquí el signo es negativo. Aquí vamos a tener que es el esfuerzo mínimo y vamos nosotros a dividirlo entre 2. Ahora sí, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener nosotros que es 25.813 KSI menos 6.883. También esto nos va a quedar como KSI. Y lo vamos a dividir entre 2 inges. Entonces, vamos a hacer este cálculo. 25.813 menos 6.883 y esto lo dividimos entre 2. Vamos a tener un valor de 9.465 y las unidades siguen siendo KSI. Listo. Según lo que nos decía nuestra recetita, por cierto, una disculpa, estaban viendo la presentación, aquí está. Aquí ya estamos viendo los esfuerzos medios y los esfuerzos alternantes en nuestro dibujo. Una disculpa, pero vean, espero les haya gustado esa parte del podcast. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es regresar a nuestra presentación y ver qué es lo que sigue. Vamos a regresar a la guía que nosotros tenemos y vamos a apreciar que ahora nos toca calcular el esfuerzo de von Mises en los puntos críticos. Y después vamos a determinar los factores que modifican la fatiga. Como nosotros vamos a comenzar calculando, ingenieros, el factor de seguridad que nos da este elemento por carga estática, por eso es que nos dice que calculemos el esfuerzo de von Mises. Pero mucha atención,
Nuevamente estamos ante un problema de esfuerzos uniaxiales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo obtengo el esfuerzo, primero, con estos valores que yo tengo de esfuerzo, ingenieros, si yo obtengo los esfuerzos principales, vamos a ver que un esfuerzo principal sí va a tener valor, pero el otro esfuerzo principal no va a tener valor. Nos quedaría nuestro círculo de Moore, algo más o menos así. Aquí nosotros lo tenemos, y nuestro círculo de Moore quedaría algo más o menos así, donde sigma 1 aquí se encontraría y sigma 2 tendría un valor de 0. ¿Y qué implica esto? Que si nosotros obtenemos el esfuerzo de von Mises, pues vamos a llegar a tener exactamente el mismo valor. Así que bien, vamos a calcular a través de teoría de energía de distorsión el factor de seguridad, pero recuerden, ingenieros, este factor de seguridad es solamente por carga estática. De hecho, cuando se hace este tipo de análisis de fatiga, siempre es muy recomendable, ingenieros, primero sacar el factor de seguridad por si la carga, como si fuera una carga estática. Y a partir de ahí, si efectivamente no hay cedencia en el material, pues podemos continuar con nuestros cálculos. Si hay cedencia, pues ya no tiene caso continuar con los cálculos, porque entonces sabemos que el material está fallando y que si falla para esfuerzos de carga estática, pues olvídense lo que va a pasar cuando nosotros sometamos ese elemento a cargas dinámicas. Veamos, ingenieros. Lo que vamos a hacer, recuerden, según la teoría de energía de distorsión, me decía que el factor de seguridad N era igual al módulo de cedencia del material entre el esfuerzo de trabajo o esfuerzo de von Mises, como también lo conocíamos. Pues veamos. El módulo de cedencia del material podemos apreciar que es de 54 KSI. Vamos a ver, tenemos 54 KSI. Y esto nosotros lo vamos a dividir entre el esfuerzo de trabajo. Yo lo sé, tenemos dos esfuerzos de trabajo. Uno provocado con la carga de 800 y otro provocado con la carga de 3000 libras. Entonces, pues vamos a utilizar, obviamente, el esfuerzo que nosotros obtuvimos con la carga máxima. En este caso es de 25.813 y esto nos va a quedar como KSI. Entonces, 54 entre 25.813 nos da como resultado un factor de seguridad de 2.09 y listo, es adimensional. Hasta aquí, por carga estática, es decir, si la carga fuera de 3000 libras solamente, sabemos que el elemento va a resistir sin ningún problema. El factor de seguridad, pues el factor de seguridad es de 2.09. Aquí nosotros lo estamos ilustrando como N con subíndice Y, que es el factor de seguridad a la cedencia. Ahora, vamos a encontrar el factor de seguridad que queda por fatiga. Pero mucha atención, porque si nosotros regresamos nuevamente a nuestra guía, nos dicen que antes calculemos los factores que modifican la fatiga. Pues vamos a calcularlos de manera rápida, porque ya después, ahora sí, vamos a poder calcular la resistencia a la fatiga final, o ya total, y podremos aplicar las teorías de diseño. Vamos a comenzar con los factores que afectan la resistencia a la fatiga. ¿Cómo quedarían estos factores? Pues bien, regresamos. De hecho, vamos a utilizar la presentación para irnos guiando. Veamos. El primer factor que nosotros vamos a determinar es el factor de carga. Es el primer factor que modifica la fatiga. Recuerden que este factor de carga, cuando hablamos que si en las cargas existe flexión, pues este factor es de 1. Sin embargo, nosotros estamos hablando de una carga axial. Eso quiere decir que el factor de carga es de 0.7. Pues bien, ingenieros, vamos a regresar a nuestra pieza y aquí vamos a poner le voy a poner C carga, que es el factor de carga, y voy a decir que es de 0.7. Ahora bien, regresamos a nuestra guía y vamos por el siguiente factor de tamaño, el cual nos dicen que el factor
que es el factor de forma, perdón. Nos vamos por el siguiente factor que corrige la fatiga y en este caso es el factor de tamaño. Y vean qué interesante es esto porque estamos hablando de una sección rectangular. Para nosotros poder determinar el diámetro equivalente de esta sección rectangular, primero necesitamos encontrar el A con subíndice 95 y después sustituirla en esta ecuación para que la condición, o más bien el valor que nos brinde esta condición, ver en cuál de las tres ecuaciones podríamos nosotros caer para poderla utilizar. Es decir, veamos, vamos a calcular primero A95. ¿Y qué nos dice esa ecuación de A95? Vamos a ponerla aquí. De hecho, voy a subrayar cada uno de estos factores para que no se nos pierda. Ahí está. A95, ¿a qué sería igual? Pues de acuerdo a lo que nosotros tenemos, es igual a 0.05, y esto nos va a quedar como la base por la altura. En este caso, nuestra base, ¿cuál sería? Pues nuestra base es, aquí está nuestra sección transversal, ingenieros. Nuestra base es de 1 pulgada y después lo vamos a multiplicar por la altura. La altura es de 0.375. Claro que también estamos hablando de pulgadas. 0.05 que multiplica a 1 pulgada y que multiplica a 0.375 nos da como resultado un A95 de 0.01875. Venga, muchachos. Ahora, nosotros ya tenemos el A95. Pues vamos a sacar el diámetro equivalente. Para ello, vamos a llamarle diámetro equivalente. ¿Y cómo es esta ecuación? Pues vamos a ver que es la raíz cuadrada. Vamos a ponerla. Aquí está. Es la raíz cuadrada de A95, que es de 0.0185. Y esto nosotros lo vamos a dividir entre un factor que es de 0.0766. Veamos, ingenieros. Vamos a hacer esa operación para ver qué valor estamos encontrando. El resultado de ese diámetro equivalente es de 0.491 pulgadas. Listo. 0.491 pulgadas es mi diámetro equivalente. Entonces, vamos a regresar a nuestra diapositiva. ¿Y dónde caería esa condición? Pues bien, como tenemos un valor de 0.49, vemos que nosotros estamos cayendo en la condición de en medio, porque es mayor a 0.3, pero es menor a 10 pulgadas el diámetro equivalente. Entonces, para encontrar el factor de tamaño, ingenieros, vamos a utilizar esta ecuación que nosotros tenemos aquí en la parte central. Regresemos a nuestra hoja y entonces vamos a sacar este factor que le vamos a llamar factor de tamaño. Y este factor de tamaño, pues es el siguiente. Vamos a decir que es de 0.869, que va a multiplicar al diámetro equivalente que nosotros obtuvimos, que es de 0.491 pulgadas, y esto nosotros lo vamos a elevar a la menos 0.097. Listo. Vamos a obtener el valor de ese factor de tamaño en nuestras calculadoras. Vamos a tener un factor de tamaño de 0.93. Listo. Ya tenemos dos factores que afectan o que modifican la resistencia a la fatiga. El factor de carga y, por cierto, hay que subrayar este factor de tamaño.
Ahora vamos por el siguiente factor, ingenieros. El siguiente factor es el factor de superficie. Vamos a ver si a nosotros nos están dando algún dato. La barra de acero es estirada en frío, se somete a una carga de tensión, el criterio de Gerber. Pues a nosotros no nos están dando el factor, no nos están diciendo qué tipo de acabado tiene este elemento. Entonces, como no me están diciendo qué tipo de acabado, si es un maquinado, es un forjado, entonces nosotros este factor, que nosotros le vamos a llamar factor de superficie, va a tener un valor de 1. Es decir, no va a modificar mi resistencia a la fatiga. Vamos con el siguiente. En el siguiente factor, pues es el factor de temperatura. Como tampoco me están dando el rango de temperaturas en el que está trabajando la pieza, pues nosotros vamos a asumir entonces que está trabajando en temperatura ambiente. Por lo tanto, entonces, vamos a poner nosotros también el factor, vamos a ponerlo aquí como factor de temperatura, es igual a 1. Tampoco va a modificar esta resistencia a la fatiga. Y vamos por el último factor, ingenieros. Este último factor que modifica la resistencia a la fatiga es el factor de confiabilidad. Aquí depende de nosotros qué tan confiable queremos que estas correcciones se hagan. Vean cómo conforme aumenta el porcentaje de confiabilidad, pues va cayendo drásticamente el valor del factor. Nosotros vamos a hacer el cálculo con 99.99% de confiabilidad. Esto me da como resultado un factor de 0.702. Pues vamos a ponerlo en nuestro dibujo. Vamos a decir que el factor de confiabilidad es igual a 0.702. Y listo, ingenieros. Hasta aquí nosotros ya hemos determinado todos los factores que corrigen nuestra resistencia a la fatiga. A modo de reflexión, imagínense, ingenieros, ¿qué creen que hacen las empresas, en este caso la industria aeronáutica, para que cuando el fuselaje de este avión va a ser diseñado, cuando se va a diseñar este fuselaje, cómo se calculan estos factores, como el factor de tamaño o el factor de carga? Pues es una tarea sumamente complicada, ingenieros, sobre todo por las dimensiones que se están teniendo. Entonces, no se complican tanto estas empresas y dicen, bueno, pues ya tenemos una orientación de cómo la resistencia de la fatiga va disminuyendo con estos factores. No siempre utilizan estos factores, de hecho estoy casi seguro que no los usan, empíricamente ya saben cómo funcionan y más bien para poder determinar de manera implícita esos factores, ingenieros, todo lo hacen a través de experimentación. Así es. Todo lo hacen a través de experimentación, Inges, y van anotando esos datos. Van teniendo un banco de datos donde para futuros diseños ya saben más o menos el comportamiento de un fuselaje con estas características y cada vez se van ahorrando más costos y los diseños van saliendo de manera más rápida. Así que no crean que no van a tener a los ingenieros o a los doctores trabajando y sacando que, a ver, es carga axial es factor de 0.70. No, lo hacen más de manera experimental, pero pues obviamente ellos tienen los recursos. Así que bien, y por cierto, también tienen las bases. Esto que estamos viendo aquí, ellos también lo saben perfectamente. Hasta aquí nosotros ya contamos con las propiedades del material y con los factores que corrigen la fatiga. Por lo tanto, ahora va a ser necesario que nosotros determinemos cómo se va a ver afectada esa fatiga gracias a todos los factores que acabamos de determinar. Entonces, vamos a ver. Vamos a decir nosotros que la resistencia a la fatiga, la cual nosotros la vamos a expresar como SE y le vamos a poner un primo. O más bien ya lo vamos a quitar porque ya vamos a tener la resistencia total. Y por cierto, recuerden que cuando nosotros hablamos de límite de resistencia a la fatiga, hablamos de materiales que sí tienen una articulación de rodilla y que nos permiten determinar esta resistencia para una vida infinita.
en este caso el acero que nosotros estamos trabajando, claro que tiene una articulación de rodilla, o al menos eso es lo que nosotros vamos a asumir, ya que estamos trabajando con un acero dúctil. Ahora bien, nosotros sabemos que la resistencia a la fatiga es la siguiente. Como yo iba a calcular la resistencia total, por eso le había quitado el apóstrofe, pero vamos a volvérselo a poner por un motivo muy simple. Esta es la resistencia a la fatiga, o el límite de resistencia, pero solamente afectado por el ciclaje. Recuerden que para un acero es la mitad del esfuerzo último. Es decir, vamos a tener que multiplicar 0.5, que es la mitad, del esfuerzo último, que sabemos que es de 64 KSI. Ese es nuestro esfuerzo último y lo vamos a poner así, 64 KSI. Después esto nosotros lo vamos a multiplicar por 0.5 y vamos a tener como resultado un límite de resistencia a la fatiga de 32, aquí vamos a ponerle el igual, 32 KSI. Y listo. Esto que nosotros acabamos de obtener es solamente la resistencia a la fatiga derivado del ciclaje, y sabemos que sí tiene una vida infinita. Sin embargo, es necesario que nosotros determinemos esta resistencia a la fatiga, incluyendo los factores que la corrigen. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner que es la resistencia a la fatiga igual a ¿qué? Pues es igual a este límite de resistencia a la fatiga por ciclaje por cada uno de los factores que nosotros ya determinamos. Entonces, vamos a tener que es 32 KSI. Después lo vamos a multiplicar por el primer factor que habíamos obtenido previamente, que es el factor de carga. Tiene un valor de 0.7. Pues vamos a ponerlo así como 0.7. Después nos vamos al siguiente factor y podemos apreciar que es el factor de tamaño. Tiene un valor de 0.93. Nos pasamos al siguiente factor y sería el factor de temperatura, que tiene un valor de 1. Y después el factor de superficie, que también tiene un valor de 1. Y para terminar con el factor de confiabilidad, que tiene un valor de 0.702. Entonces ponemos el factor de superficie, que es por 1, después ponemos el factor de temperatura y vamos a poner el factor de confiabilidad. Y listo. Hasta aquí nosotros podemos apreciar cómo, si de por sí la vida, o más bien la resistencia del material, cayó por mitad solamente por el efecto del ciclaje, pues ahora que nosotros apliquemos estos coeficientes de corrección, pues sabemos que va a caer todavía más la resistencia del material. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un valor, si multiplicamos todos estos factores por 32, vamos a tener un valor de 14.62. 14.62 y esto me queda en KSI. Gracias a estos factores que corrigen nuestra resistencia a la fatiga, todavía bajó más de la mitad nuestra resistencia que ya teníamos previamente. Ahora sí, hasta aquí nosotros ya tenemos todos los factores que afectan la fatiga y tenemos nuestra resistencia a la fatiga. Ahora vamos a proceder a aplicar las teorías de diseño. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues nos vamos a apoyar en el libro. En este caso estamos hablando de El Budinas, diseño en ingeniería mecánica, Shigley. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a ver. Como pueden apreciar aquí nosotros tenemos ya algunos... Aquí están. Aquí nosotros podemos apreciar las teorías de falla que Shigley nos propone. Por cierto, a nosotros en el problema, recuerden que nos dicen que encontremos el factor de seguridad con el criterio de falla de Asme elíptico, por un lado, y por el criterio de falla de Gerber, por otro lado. Entonces, pues vamos a utilizar, como quien dice, los últimos dos criterios de falla, porque con estos nos están solicitando nuestro factor de seguridad. Vamos a comenzar con Gerber y podemos apreciar que tenemos un esfuerzo
alternante o esfuerzo variable. También tenemos un esfuerzo medio y, claro, tenemos la resistencia a la fatiga del material, así como la resistencia última. Lo único que nosotros necesitamos determinar es el factor de seguridad. Por otro lado, vamos a tener en la ecuación de asma elíptica y podemos apreciar que las variables que acabamos de mencionar son exactamente las mismas para ambas ecuaciones. Entonces, bien, pues nosotros vamos a comenzar a sustituir nuestros valores en la ecuación de Gerber y vamos a ver qué resultado obtenemos. La ecuación de Gerber nos dice lo siguiente, que vamos a tener el factor de seguridad por el esfuerzo alternante y esto nosotros lo vamos a dividir entre la resistencia a la fatiga. Después vamos a tener que es más, vamos a multiplicar y vamos a tener que es N por sigma M, que es el esfuerzo medio, N es el factor de seguridad, y esto lo vamos a dividir entre el esfuerzo último. Después, ingenieros, todo esto nosotros lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a decir que esto va a tener un valor de 1. De hecho, vamos a sustituir de una vez los valores. Recuerden, estamos utilizando la teoría de diseño de Gerber. ¿Y qué tendríamos entonces? Pues vamos a ver. Vamos a tener por un lado que es N, es el factor de seguridad, yo no lo conozco. Ese lo vamos a multiplicar por el esfuerzo alternante. Ese esfuerzo alternante nosotros ya lo habíamos calculado previamente y sabemos que es de 9.465 KSI. Observen las unidades porque vamos a estar trabajando en KSI. Entonces, bien, pues vamos a poner 9.465 KSI. Y listo. Ahora, esto nosotros lo vamos a dividir entre la resistencia a la fatiga, o el límite de resistencia a la fatiga, que lo acabamos de obtener y sabemos que es de 14.62 y esto también me va a quedar en unidades de KSI. Vamos a tener después más y vamos a hacer lo siguiente, pues vamos a tener que es N, el factor de seguridad, por el esfuerzo medio. Este esfuerzo medio, ingenieros, nosotros sabemos que tiene un valor de 16.38 KSI. 16.38 y esto me queda como KSI. Y lo vamos a dividir entre el esfuerzo último. El esfuerzo último, nosotros veíamos que tiene un valor de 64 KSI. Y listo. Estos términos nosotros los vamos a elevar al cuadrado y después los vamos a igualar a 1. ¿Y qué es lo que vamos a tener a continuación? Lo que yo sugiero es reducir cada uno de estos términos porque vamos a obtener una ecuación cuadrática, como pueden apreciar gracias a que nosotros aquí tenemos estos términos elevados al cuadrado. Entonces, bien, vamos a simplificar esta ecuación de la siguiente manera. Primero, vamos a dividir los 9.465 entre el límite de resistencia a la fatiga, que es de 14.62. Esto me va a dar como resultado un valor de 0.647 y lo voy a dejar en función de n. Después, ¿qué vamos a tener en este término? Pues bien, vamos a tener que es en la parte superior 16.38 y en la parte inferior vamos a tener 64. Esto lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a tener un valor de 0.065 y aquí las unidades son n al cuadrado. Bueno, no las unidades, pero sí el término en cual nos está quedando en función esta expresión. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 1. Y listo. Como se puede apreciar, pues sí, efectivamente, nosotros acabamos de obtener una ecuación cuadrática donde vamos a darle solución. Solamente es necesario acomodarla un poco para que nos quede más simple de introducir en nuestras calculadoras.
o de resolver la mano, por la ecuación general o por el método que ustedes deseen. Entonces, nosotros vamos a tener que 0.065 n al cuadrado, después vamos a tener que es más 0.647 en términos de n, y después vamos a poner menos 1, y esto va a ser igual a 0. Al hacer el cálculo de esta ecuación, nosotros vamos a tener dos raíces. Por un lado, vamos a tener n1, que tiene un valor de 1.3598. Y por otro lado, vamos a tener un n2, o n con subíndice 2, y va a tener un valor de menos 11.31. El valor que nosotros debemos de obtener, claro que es el valor que es positivo. Entonces, nosotros vamos a decir que el factor de seguridad que tiene este elemento trabajando a la fatiga es de 1.35. Quiere decir que claro que sí está cumpliendo con las especificaciones. Sin embargo, de acuerdo al problema nos están diciendo que también lo hagamos por otro método. En este caso, lo acabamos de resolver a través de la ecuación de fallas de Gerber. Ahora vamos a utilizar la ecuación de hazme elíptica. ¿Y qué forma tenía esa ecuación? Muy bien, vamos a tener que esa ecuación es n por sigma a, y esto nosotros lo vamos a dividir entre SE. Vean cómo los términos son los mismos, solamente que aquí lo vamos a elevar al cuadrado. Después vamos a tener que es más, nuevamente, hacemos una división de n por sigma m, y eso lo vamos a dividir, mucha atención, esto lo vamos a dividir entre el módulo de cedencia. Anteriormente se utilizaba el esfuerzo último del material, atención, ahora vamos a utilizar el módulo de cedencia. Y esto nosotros lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a decir que esto es igual a 1. Ahora sí, vamos a determinar o vamos a sustituir cada uno de estos términos en la siguiente ecuación. Vamos a decir primero que es n que multiplica a sigma a. Pues nosotros sabemos que sigma a es el esfuerzo alternante y tiene un valor de 9.465 KSI. Después, eso lo vamos nosotros a dividir entre la resistencia a la fatiga, que sabemos que es de 14.62, y esto también me queda en función de KSI. No obstante, este término nosotros lo vamos a elevar al cuadrado. Después vamos a tener el siguiente término. ¿Y cuál sería? Pues vamos a tener que es n por el esfuerzo medio, que es de 16.38, también en unidades de KSI, y este lo vamos a dividir entre el esfuerzo de cedencia. ¿Cuánto es? Es de 54 KSI. Entonces vamos a ponerlo 54 KSI, y todo esto nosotros lo vamos a elevar nuevamente al cuadrado y vamos a decir que todo es igual a 1. Vamos a hacer un procedimiento muy similar. Lo que vamos a hacer es prácticamente ir desglosando y simplificando cada uno de esos términos que nosotros acabamos de encontrar. El primer término, que nos va a quedar en función de n, como pueden apreciar, es de 9.465 entre 14.62, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a tener un valor de 0.419, y esto me va a quedar como n al cuadrado. Después vamos a tener más, y vamos a hacer algo similar con el segundo término, 16.38, que va a dividirse entre 54. Después esto lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a tener un valor de 0.092. Y también nos va a quedar en función de n al cuadrado. Y todo esto va a ser igual a 1. Como pueden apreciar, nosotros tenemos que estos dos términos, pues claro que son semejantes. Entonces, vamos primero a hacer la sumatoria de los términos del lado izquierdo y vamos a tener un valor
de 0.511. Y esto me va a quedar en función de n al cuadrado. Y todo esto va a ser igual a 1. Vamos a despejar n de una vez. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener la raíz cuadrada de 1 entre 0.511. Y el valor que nos va a dar como resultado es de 1.398. Y listo. Este es el factor de seguridad utilizando la ecuación ASME elíptica. ¿Qué podemos decir como comentarios finales de estos resultados? Primero, podemos apreciar cómo el primer análisis que nosotros hicimos fue un análisis de carga estática considerando la carga máxima que estaba actuando en el elemento. Entonces, a partir de ahí, como ustedes pueden ver, pues es que nosotros dijimos que había un factor de 2.09. Hasta ahí sabemos que el material no va a fluir, al menos en el primer ciclo. Sin embargo, cuando nosotros obtenemos la resistencia a la fatiga, podemos apreciar que este factor de seguridad ha disminuido. Y claro, esto es normal, ya que la resistencia del material también lo ha hecho. Sin embargo, al hacer la comparación entre los resultados entre una teoría de falla y otra, podemos apreciar que no es el mismo resultado. No obstante, sí son resultados muy cercanos. La teoría más conservadora es la teoría de ASME, mientras que la teoría de Gerber todavía es un poco más liberal. Ahora que ya hemos obtenido el resultado del factor de seguridad a fatiga y comparamos los resultados con los que vienen en el libro, nos vamos a percatar de algo, de que difiere un poco el resultado, ya que el del libro es aproximadamente de 2.17 con una ecuación y con la otra de 2.28. Además, también viene el factor de seguridad de primer ciclo, que es de 5.06. Sin embargo, ahorita vamos a obtener ese factor de seguridad de primer ciclo. ¿Y a qué se debe esta diferencia? Porque como podemos apreciar, pues más o menos es una diferencia aproximadamente de una unidad. Esto es simple. Como algunos de los factores de corrección son obtenidos de manera subjetiva, pues llega a haber ciertas desviaciones en cuanto a la apreciación. Por ejemplo, los factores que nosotros obtuvimos como concentradores de esfuerzos, los obtuvimos de manera visual, y a lo mejor lo que para mí fue un factor de 2.42, para alguien pudo haber obtenido algún otro factor quizá de 2.39 o de 2.45. Sin embargo, no importa, los resultados van a ser siempre muy similares. Aquí el detalle, y los invito a que hagan lo siguiente. El factor que a nosotros está modificando o nos está modificando realmente el resultado que acabamos de obtener y que es un factor meramente subjetivo, es decir, solamente a mí se me ocurrió, es el factor de confiabilidad. Como ustedes recordarán, el factor de confiabilidad que nosotros obtuvimos, pues realmente es de 0.707, porque la confiabilidad que nosotros solicitábamos era de 99.999. Entonces, si nosotros, y presten mucha atención, si nosotros quitamos este factor de confiabilidad que se muestra en la ecuación, en los factores que corrigen la fatiga, se van a dar cuenta que el resultado va a coincidir con el resultado del libro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todos los procedimientos que llevamos a cabo son totalmente correctos. Les repito, solamente basta con quitar este factor de confiabilidad en el cálculo y vamos nosotros a obtener el mismo resultado que viene en el libro. ¿Y cómo no va a ser así cuando no sabemos qué factor de confiabilidad en específico seleccionó el libro o seleccionó el autor para poner la solución en el libro? Entonces, más o menos, así es como lo vamos a hacer si quieren la solución del libro. Si quieren la solución que estamos obteniendo aquí, claro que ustedes lo pueden obtener en cualquier momento. Ahora, ¿qué pasa con el factor de primer ciclo? Este factor que nosotros tenemos aquí es el factor de seguridad
si el elemento está sometido solamente a cargas estáticas. Sin embargo, recuerden que nosotros podemos calcular el factor de seguridad de primer ciclo, así se llama. ¿Y qué nos decía el libro? En específico este libro del Budinas, nos dice que este factor nosotros lo vamos a representar como n con subíndice y. ¿Y qué valor tendría? Vamos a tener el módulo de excedencia y esto nosotros lo vamos a dividir entre el esfuerzo alternante. De esta manera, pues vamos a sustituirlo. ¿Y qué valor tendríamos? Sabemos que es de 54 KSI, el esfuerzo de excedencia del material, y vamos a tener un esfuerzo alternante de 9.465 KSI. Entonces, ingenieros, esto nos va a dar como resultado un valor de 5.7. Y claro, este desde luego que sí es el valor que viene en el libro. ¿Y por qué coincide y el de la fatiga no? Esto es muy simple. Para nosotros encontrar tanto el esfuerzo alternante y el módulo de excedencia, no se tomó en cuenta ninguna decisión que sea subjetiva. ¿A qué me refiero? A que el procedimiento para obtener estos valores es exactamente el mismo siempre. Sin embargo, como les comentaba hace unos momentos, los factores que corrigen la fatiga llegan a tener ciertas desviaciones de acuerdo a las apreciaciones que tiene el diseñador. En este caso, lo que a nosotros nos está modificando el resultado es el factor de confiabilidad que nosotros escogimos. Sin embargo, ingenieros, tengan la certeza de que todo es totalmente correcto. Los invito a que pongan todas sus dudas y sus comentarios en la descripción de este video. Con esto, ingenieros, damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.